Una misión en esta profesión es algo que puede salir increíblemente bien o estrepitosamente mal. Los planes casi nunca funcionan y el estrés que se acumula a cada segundo es algo que casi nadie puede soportar. Hola, buenas noches a todos. Me llamo Mateo. Soy un militar de las Fuerzas Especiales de mi país desde hace 7 años y actualmente tengo 30 años. Por si lo preguntan, sí, aún sigo activo en servicio. Antes de comenzar con la historia que quiero contarles, creo que debo aclarar 3 cosas. El nombre que les di claramente es falso. Segundo, no puedo revelar a qué país pertenezco. Y tercero, esta historia ocurrió mientras estaba en una misión clasificada, así que tendrán que conformarse con la falta de detalles y ubicaciones. Sin embargo, nunca creí que lo que vi aquel día fuera posible. Jamás imaginé que algo así pudiera existir, pero lo vi, así que no puedo negarlo. Solo puedo rezar para que nunca jamás en mi vida vuelva a encontrarme con eso. Esta historia comienza con un atentado que hubo en mi país. No diré cuál, ya que estaría un tanto comprometido, pero puedo decir que fue algo que tuvo una resonancia impresionante en todo el mundo, no solamente en mi país. Después de este atentado, podría decirse que las autoridades de mi país estaban demasiado interesadas en encontrar a los culpables, así que estuvieron haciendo labores de inteligencia, no solamente en el país, sino también en varias partes del mundo, hasta que finalmente encontraron una muy buena pista. Cuando pasó esto, después de hacer algunas pruebas, mi equipo fue seleccionado para esta misión. La pista que habían encontrado llevaba directamente a la ubicación del cabecilla de la organización. La misión era capturarlo y obtener la mayor información posible, y según lo que nos ordenaron, la información debía ser obtenida por cualquier método necesario. Probablemente no sea muy agradable para ustedes escuchar esto, pero debo decirlo claramente. No en todos los enfrentamientos se respetan los derechos civiles. Imagino que esto ya lo saben. No creo que haya que sorprenderse. Tampoco creo que sea un secreto para nadie, pero prefiero aclararlo. No digo que esté bien, solo digo que nos movemos en ese tipo de áreas grises muy a menudo. No es algo que me gusta decir, pero, para decirlo en términos simples, es la manera más efectiva posible. Además, esta vez estábamos hablando de la seguridad nacional. En fin, no vine aquí a tener un debate moral sobre lo que está bien o está mal. Solo vine a contar los eventos de una historia, las cuales me tuvieron peligrosamente cerca de darme de baja de las fuerzas especiales. La misión debía ser hecha de noche. Es la jugada táctica más inteligente en estos casos. De noche, la mayoría, si es que no todos los seres humanos, tienden a bajar la guardia, pues se supone que es nuestra hora de descanso. Así que es más factible iniciar una operación de noche cuando el cerebro está más predispuesto al descanso que de día, cuando la actividad cerebral está al tope. La operación fue clasificada debido a que debía ser en territorio de otro país y se estaba realizando sin el permiso de este país. Literalmente, si nos descubrían, nuestro gobierno tendría que lavarse las manos y nosotros seríamos tratados como criminales. Así que para esta misión, prácticamente actuábamos como mercenarios. Las razones por las que no retrocedimos están muy claras. Esta persona era un peligro para nuestro país y debíamos tomar cartas en el asunto. Afortunadamente pudimos llegar al lugar donde debíamos realizar la operación sin ningún contratiempo. Pero, la verdad, solo habíamos pasado la parte fácil. Estuvimos casi 5 días en las cercanías del lugar que nuestro comandante nos indicó, estudiando los hábitos del sospechoso en cuestión y sus guardias, los turnos de vigilancia, la infraestructura del lugar y demás aspectos técnicos. Finalmente llegó el día de llevar a cabo la operación. Yo estaba aún más nervioso que el día de mi boda, pero como aquel día, no podía acobardarme.
Las manos me temblaban un poco, pero solo era cuestión de tiempo para que pasara. Debía mantener el control. Decidimos llevar a cabo la operación a la 1 de la mañana, la hora del camino de guardia, y todo salió bien. Tuvimos que pasar por una pared, luego entrar a un edificio y finalmente encontrar la entrada de un búnker subterráneo. Hasta ese momento, todo estaba bien. Todo había salido según el plan. Yo estaba agradecido que todo no se hubiera ido al traste apenas comenzó la operación. Sin embargo, aquí es donde comenzaría lo difícil. Una vez abrimos la entrada del búnker subterráneo, un soldado enemigo nos vio y, antes de poder evitarlo, les dio aviso a sus compañeros. Eso fue algo así como el presagio de que todo iba a salir mal. Tuvimos que hacer una pequeña barricada y proteger la posición mientras el capitán y unos cuantos compañeros entraban al búnker para capturar al líder enemigo. En la barricada todo estaba relativamente en calma. Sin embargo, desde el interior del búnker se escucharon disparos, gritos y unos extraños e inusuales golpes. Repentinamente el capitán habló por la radio y dio la orden de que nos reagrupáramos. ¿Qué había pasado? ¿Tan rápido habían logrado la captura del enemigo? Bueno, eso es lo que me hubiera encantado que pasara, pues repentinamente desde el interior del búnker se podían escuchar algunos, no lo sé, supongo que eran pasos. Sí, es el sonido que hace alguna criatura de gran tamaño cuando camina. Inconscientemente todos volteamos nuestra mirada para encontrarnos que del búnker estaba saliendo algo que jamás en mi vida pensé que podría ver. Era un hombre de más de 2 metros, la piel totalmente roja, 6 brazos y un par de cuernos como los de un toro. Les puedo decir que el aspecto de esta cosa era horrible. No hay forma de describirlo de una manera correcta, pero lo que sí puedo decirles es que era verdaderamente grotesca y fea, y el olor era asqueroso. Era como azufre o algo por el estilo. En una de sus manos llevaba al capitán, el cual estaba totalmente herido. En la línea de mando seguía yo, así que tuve que asumir el liderazgo. Pero antes de que pudiera dar mi primera orden, pude escuchar cómo esa cosa tomó una bocanada de aire y, seguida a esto, dio un grito que, casi de inmediato, hizo que de mis oídos escurriera un líquido. El grito cesó, pero muchos de nosotros, o mejor dicho, ninguno de nosotros estaba en condiciones de un enfrentamiento. Sin embargo, personalmente hablando, me sentía demasiado débil como para moverme a cualquier lugar. Lentamente esa cosa se acercó y me miró directamente a los ojos. Los ojos de este extraño hombre de 6 brazos eran extraños. Es todo lo que puedo decir acerca de ello, pues cuando lo vi, de inmediato sentí que caía en una especie de vacío y lo único que quería era huir, salir de ahí lo más pronto posible. A pesar de mis deseos, no podía mover mi cuerpo y caí al suelo sobre mi trasero mientras, por todo mi cuerpo, corría un sudor frío que, por unos momentos, sentí como si fuera capaz de congelarme por completo. Mi respiración se puso pesada y cuando vi a mis compañeros, pude notar que yo era el que menos estaba afectado, pues al menos no estaba tan sumido en la desesperación como los demás, que a pesar de que también estaban en la misma posición que yo, todos estaban en el suelo llorando y gritando cosas como «No quiero morir». De inmediato, di un grito desesperado yo también, pero no me sumí a la desesperación como mis compañeros, sino que tomé mi fusil y comencé a dispararle a todo lo que no fueran mis compañeros. De ahí en adelante, todo se puso confuso, pues las luces se apagaron
Todos los que podían tener un arma en la mano siguieron mi ejemplo y simplemente comenzaron a disparar. En ese momento les grité a todos que se replegaran. Esa había sido la última orden de nuestro capitán, y honestamente hablando, no íbamos a poder manejar la situación. Hace mucho nos había superado, así que eso era lo más prudente en esos momentos. Todo en esa noche fue confuso, y no recuerdo exactamente lo que pasó. Lo último que recuerdo fue que recibí un duro golpe en la cabeza, y cuando desperté, estaba en un desierto, allí rodeado de mis compañeros. Sin embargo, lo que me llenó de un profundo dolor es que el único que estaba respirando era yo. La misión fue un estrepitoso fracaso. Perdí a muchas personas que me importaban ese día, hombres con los que había pasado situaciones que no le deseo a nadie. La verdad, estuve a punto de retirarme. No voy a decir cómo fue que me encontraron. Eso también es clasificado. Solo puedo decirles que, gracias a esta experiencia, estuve en rehabilitación por varios meses. Aún así, decidí seguir activo en las fuerzas especiales por el honor de mis compañeros. ¿Qué tal, oyentes? Vamos con el siguiente relato de la noche. Hola a todos, buenas noches. Esta historia que les contaré es un tanto clasificada, así que no puedo decirles mi nombre real, pero pueden llamarme Juan. Actualmente tengo 35 años. Soy un investigador militar y llevo en esto desde que tengo 28 años. Inicialmente era un recluta más, pero la oportunidad se dio y no pude decir que no. Y aquí estoy, totalmente feliz con lo que hago. A pesar de todo, yo diría que esta es una de las profesiones en las que más cosas extrañas puedes llegar a ver. Hace poco confirmaron que los alienígenas son reales, ¿recuerdan? Sin embargo, para mí, esto no es algo tan nuevo. Estoy contando esto de forma totalmente anónima, pero créanme cuando les digo que los extraterrestres llevan entre nosotros más tiempo del que ustedes creen. La primera vez que tuve contacto con alguno de estos alienígenas fue básicamente unos 6 meses después de convertirme oficialmente en un investigador militar. Nos enviaron a investigar algo en un desierto, un objeto que estaba por ahí. Imagino que les sonará de algo. Era un ovni. Cuando recibimos este encargo de parte del jefe de nuestra división, realmente tuve que contener la risa cuando pensé en un platillo volador. Sin embargo, cuando lo pensé objetivamente, era un objeto volador no identificado. Así que era muy probable que fuera una aeronave no tripulada, que no había podido ser identificada de alguna forma, y terminó por estrellarse en el desierto. Todos tomamos nuestro equipo y nos pusimos en marcha. Era la primera vez que salía al campo luego de ser asignado aquí, así que yo también estaba nervioso, pero me pareció un tanto exagerado que nos obligaran a firmar acuerdos de confidencialidad antes de salir. Sí, como podrán adivinar, se supone que no puedo hablar acerca de nada de esto, pero no creo que haya ningún problema si hago una confesión anónima, ¿verdad? Bueno, ¿dónde estábamos? Sí, cierto. Estábamos saliendo hacia el desierto, y yo estaba muy nervioso. El líder de la expedición, mientras estábamos en el transporte, me dijo que tuviera mucho cuidado y que tuviera los ojos bien abiertos, pues cualquier cosa podría llegar a pasar. Yo también estaba muy consciente de esto, pero a decir verdad, nunca imaginé que podría pasar algo siquiera remotamente parecido a lo que pasó. Tardamos una cantidad considerable de tiempo en llegar, pero finalmente llegamos al lugar y ahí comenzamos a buscar la aeronave que se había estrellado. Debido a que era de noche, hacía frío. Nota para los que nunca han ido a un desierto: hace un frío extremo en las noches e incluso
A veces pueden llegar a haber temperaturas bajo cero. En medio de semejantes condiciones, debíamos buscar este ovni, pero todo lo que podíamos observar eran enormes trozos de metal. Hasta el momento yo suponía que probablemente se trataba de una aeronave Hércules, ya saben, esa enorme en la que se transportan cajas pesadas. Esa era mi hipótesis. Sin embargo, entre más veía las piezas ahí partidas a lo largo de la arena del desierto, más pensaba que no era posible que fuera la aeronave que tenía en mente. Además, la posibilidad de que semejante monstruo pasara desapercibido era básicamente cero. El área de búsqueda era demasiado extensa, así que las 50 personas que estábamos ahí nos dividimos en 5 grupos y salimos a buscar. Estuvimos así por más de media hora, hasta que, finalmente, uno de los grupos dio aviso de que habían encontrado algo. Al llegar, yo estaba totalmente sorprendido, pues, ¿cómo decirlo? El ovni al que se referían no era ninguna clase de aeronave humana. Era, efectivamente, una nave extraterrestre. ¿Cómo me di cuenta de esto? Pues es algo un poco difícil de explicar. Quizás sea porque esa nave no parecía en nada a una aeronave funcional creada por los humanos, sino que parecía a lo que conocemos en términos vulgares como un platillo volador. El que se hubiera estrellado solo dejaba una pregunta posible en la mente de cualquier persona que estuviera en el lugar. Los tripulantes, ¿dónde estaban? Por eso tendríamos que explorar aún más el desierto, a lo cual lo único que hice fue soltar un suspiro lleno de exasperación, pues era como si comenzáramos de cero. En aquel instante, algo pasó. A veces, en mi mente, bromeo diciéndome que eso fue la respuesta a mis plegarias del momento de no recorrer más ese desierto. Sin embargo, este pensamiento es solo una broma, ya que lo que pasó fue algo que no le desearía a nadie. El líder de la exploración espacial que estaba frente a mí se quitó por solo un momento el casco especial que se suponía que debía protegernos, y al instante vi que algo saltó desde el interior de la Tierra hacia el líder. De inmediato grité e hice señas para que todos vinieran, y así intentar salvar al líder. Sin embargo, cuando volteé mi vista hacia el resto del equipo de exploración, pude ver que casi todos tenían el mismo problema. Una cosa negra, parecida a un fluido espeso, había saltado y había envuelto a casi todas las personas del equipo. No pude ayudar a nadie, y fuimos solamente unos pocos los que tuvimos la suerte de que esas cosas no apuntaran hacia nosotros. Tuvimos que presenciar cómo ese extraño fluido se metía por las narices, bocas y oídos de nuestros compañeros. Si hubiera estado en una película, cualquiera pensaría que los cuerpos ahora serían controlados por estos extraterrestres. Sin embargo, esto solo era algo que las películas de terror, ciencia ficción y fantasía me habían hecho creer, puesto que la realidad fue otra. Todos cayeron al suelo y no se movían, y luego de unos momentos, lo que entró en sus cuerpos salió de nuevo, y esta vez estaba completamente rojo. No iba a quedarme ahí a averiguar si de repente lo que fuera eso ya no tendría ganas de atacarnos o algo así, por lo cual le grité de inmediato a quienes todavía estaban de pie que huyeran, y yo hice lo mismo. No sé cómo explicarles la desesperación que sentí en esos momentos. Lo único que puedo decir es que mientras mi corazón latía a 1000 por hora y yo corría todo lo que podía escuchar claramente a esas cosas arrastrarse por la arena, aparentemente persiguiéndonos. Afortunadamente no eran demasiado rápidos, así que no podían alcanzarnos, y parecía como si también se cansaran, ya que después de un tiempo se hicieron más lentos. Luego de eso, afortunadamente pude contactarme con la base, y vinieron por mí así como también por los sobrevivientes.
Como podrás imaginar, ninguno de los que fue atacado regresó con vida, pero afortunadamente adquirimos material de investigación muy valioso. También me enteré que uno de los investigadores que no fue atacado, de alguna manera logró capturar a una de esas cosas para estudiarlas. De verdad, no puedo entender cómo lo hizo, pero se merece mi respeto, pues yo solamente estaba pensando en huir y salvar mi pellejo. A pesar que lograron capturar a uno, el resto logró esparcirse por el desierto, y hasta el día de hoy, no tenemos idea de dónde están o qué están haciendo. Vamos con el siguiente relato de la noche. Muchas personas han perecido pensando que pueden contra el mar, pero la verdad es que nadie puede. Cualquier marinero experimentado sabe muy bien que, antes de acabar contigo, el mar juega con tu mente una y otra vez hasta que finalmente logra volverte loco y tú no tienes nada más que hacer que rendirte. Imagino que eso fue lo que les pasó a esos valientes compañeros. Pensaron que podían dominar el mar y finalmente el mar terminó doblegándolos. Buenas noches a toda la comunidad. Infante de la Marina Ignacio reportándose. Tengo 28 años y llevo 8 años sirviendo en la Marina de mi país. La historia que vengo a contarles fue algo que me marcó y espero que a ustedes también. Desde que era pequeño, tuve un amigo que, básicamente, era como mi hermano de otra madre. Vivimos muchas cosas juntos y éramos realmente inseparables. Llegó el día en el que ambos decidiríamos nuestro futuro y divagamos por varias opciones sin un rumbo fijo. Yo mismo entré a entrar a la universidad, pero definitivamente eso no era lo mío. Cuando teníamos 20 años, después de una noche de copas, surgió la loca idea de enlistarnos en la Marina de nuestro país, y henos aquí. Pero desafortunadamente, él y yo fuimos asignados a 2 tripulaciones distintas. Todo siguió su curso normal, y aunque no nos veíamos tan seguido, siempre que ambos estuviéramos en tierra, salíamos para tomar algún trago o algo así. Hasta este punto, todo iba normal. Sin embargo, repentinamente, un día el capitán de mi tripulación recibió una llamada del almirante de flota. Una fragata se había perdido, y desafortunadamente, era la que usaba la tripulación de mi amigo, mi hermano. Usualmente no se nos pediría ir en busca de un barco, ya que íbamos en un destructor, y no es el tipo de barco idóneo para hacer una búsqueda. Sin embargo, éramos los que estábamos más cerca del punto donde se recibió la última transmisión de la fragata. Al capitán no le quedaba más remedio que aceptar, y yo, al escuchar sus explicaciones, solo le pedí a Dios que mi hermano estuviera bien. Rápidamente iniciamos el proceso de búsqueda, y sorprendentemente, esa misma noche logramos encontrar la fragata. Estaba mucho más lejos de donde se había recibido el reporte, pero sin duda alguna, esa era la fragata perdida. El capitán de inmediato notó que esta embarcación parecía como si simplemente estuviera moviéndose con la corriente, así que ordenó que un pequeño grupo de exploración abordara la nave e investigara lo que estaba pasando. Naturalmente, yo me ofrecí para ir con este grupo. Mientras íbamos en la lancha de camino a la fragata, por alguna razón dejé de sentirme bien. Fue algo parecido a esa sensación de cuando sabes que algo va a estar mal. Pero aún así, decides que lo mejor es tragarte tus preocupaciones y seguir adelante. Lentamente abordamos la fragata, pero la cubierta estaba totalmente vacía. No había ni una sola persona. Eran la 1 de la mañana, y puedo entender que a tales horas de la noche la cubierta estuviera vacía, pero aún así debería haber al menos un par de guardias por si acaso. Todo parecía demasiado extraño. Inicialmente solo queríamos revisar la situación de forma externa, pero en estos momentos debíamos ver qué estaba pasando,
así que decidimos adentrarnos y explorar. Sin embargo, para nuestra sorpresa, no había nadie, ni una sola persona. De inmediato le informamos al capitán, y él nos ordenó que selláramos la nave. Para quien esté escuchando esto y no tenga idea de lo que es sellar una nave, básicamente consiste en revisar los interiores del barco y asegurarse de que no haya ningún polizón o posible amenaza. Así que lentamente me dirigí a la sala de máquinas, y fue cuando por fin pude ver a alguien ahí de pie. Yo lo conocía bien. Era un tipo corpulento que le gustaba usar la camisa de uniforme remangada. Era mi mejor amigo, Kevin. Me alegré mucho cuando lo vi. Él estaba en el interior de la sala, y esta estaba muy oscura, pero aún así pude reconocerlo. Sin embargo, cuando salió a la luz, algo no estaba bien. Partes de la piel de su rostro no estaban, y su expresión no tenía la confianza que él acostumbraba a tener. Yo me quedé ahí totalmente en shock y le pregunté: Kevin, ¿eres tú? Te he estado buscando. Sin embargo, mi hermano no me respondía. Era como si no pudiera reconocerme, o como si directamente no supiera quién era yo. Y eso, no sé decir el por qué, pero estoy bastante seguro que me dolió demasiado. Hablé por la radio y les dije que había encontrado a un miembro de la tripulación, y mis compañeros, al escuchar esto, de inmediato se fueron corriendo hasta donde yo estaba en ese momento. Mientras llegaban mis compañeros, intenté hablarle a Kevin. Inocentemente pensé que, mientras escuchara mi voz y se acercara, era una clara señal de que me estaba reconociendo. Así que esperé a que se acercara a mí lo suficiente. Yo estaba feliz de poder verlo, pero de repente vi que se abalanzó para morder mi cuello. Yo me protegí y le pregunté a Kevin que qué demonios estaba haciendo, pero por mucho que lo intentara, no podía hacer que entrara en razón. Parecía como si simplemente no me escuchara. Estuve forcejeando ahí con él, y a pesar de que recuerdo que Kevin es un hombre fuerte, en estos momentos, él tenía más fuerza de la que yo recordaba. Después de un momento, mis compañeros llegaron y me lo quitaron de encima. Iban a disparar, pero yo les supliqué que no lo hicieran, pues les dije que era mi hermano, y comencé a argumentar y a decirles lo que estaba pasando, obviamente intentando justificar las acciones de Kevin. Ellos lo encerraron en el cuarto de máquinas y me dijeron que no había nada que hacer. Cuando les dije enojado que no sabía lo que estaban haciendo, uno de ellos me explicó el por qué ya no debía de preocuparme. Básicamente, el mar tiende a hacer algunas bromas, y quienes pasan por cierto punto o hacen enojar al océano de alguna forma, experimenta una serie de sucesos desafortunados en su vida. Mi amigo se había convertido en un muerto viviente, y tenía que aceptar el hecho de que jamás regresaría a ser el Kevin que siempre me agradó. Mientras asimilaba ese hecho, repentinamente la puerta de máquinas salió volando, y del interior no solo salió mi amigo. Repentinamente había un montón de personas iguales a él, y todos, absolutamente todos, tenían su mirada fija en mí. De inmediato mis compañeros se prepararon para abrir fuego, pero yo les pedí con insistencia que no dispararan, así que todos salimos corriendo a nuestras lanchas. Sin embargo, estábamos muy adentros en el barco, y esas cosas eran sorprendentemente rápidas. Finalmente pudimos llegar a la cubierta y nos subimos a la lancha, y lentamente el encargado de conducir nos alejó. Pensé que iba a ser el final, pero sorprendentemente, aún en el agua, Kevin nos persiguió. Se tiró al mar y comenzó a nadar. Esto parecía más que un esfuerzo inútil, y lo único que estaba logrando era quedar atrapado en medio del vasto océano. Ahí en la lancha, tuve que ver cómo lentamente mi amigo, mi hermano,
con quien había pasado tantas cosas buenas como malas, se comenzaba a hundir poco a poco, hasta que una vez se hundió y nunca más volvió a sacar su cabeza. Esto me dejó una profunda depresión. Y esto no fue solo un día o dos, sino que duró años. Ni siquiera pudieron encontrar el cuerpo de Kevin, y lo que le informaron a su familia es que las causas habían sido desconocidas. Yo sí sabía lo que había pasado. Sin embargo, no podía decirles nada. Yo solo espero que mi amigo, sea donde sea, esté bien. ¿Qué tal, oyentes? Vamos con el siguiente relato de esta noche. Buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. Me llamo Esteban y tengo 22 años. Y apenas este año fue cuando inicié mi servicio activo en el ejército. La razón de esto es porque básicamente me enlisté un poco tarde. Y recién este año me gradué de la escuela de cadetes. De hecho, la historia que tengo para contarles el día de hoy es de mis días en la academia. Y fue ahí donde me di cuenta que, sin importar qué tan buenos puedan parecer, no puedes confiar ni siquiera en tus superiores. Un buen día, uno de los superiores, quien hasta el momento era alguien a quien le tenía mucha confianza y aprecio, me dijo que hacer un intercambio con otra escuela podría llevarme a tener un buen historial. Así que unas cuantas semanas después, finalmente estaba en camino. No negaré que estaba un tanto emocionado. Sin embargo, lo que inicialmente era un sueño, acabó por convertirse en la peor pesadilla posible. La academia tenía dormitorios, y era ahí donde yo me quedaba, por lo cual era muy común para mí el recorrer la escuela mientras era de noche. La primera noche, todo se sentía perfectamente normal. De hecho, tal vez aquel colchón en el que estaba acostado era mejor que el que yo tenía en casa, pero jamás cambiaría mi hogar por nada. Apenas se me presentara la oportunidad, me iría directo a casa, pero esto no sería hasta varias semanas después. Esa misma noche, me pareció haber escuchado a alguien caminar detrás de mí, pero al poco tiempo de escucharlo, el sonido de los pasos desapareció, por lo cual nunca me di cuenta de lo que pasó y tampoco tuve idea de mi suerte ese día. Al día siguiente, obviamente ya en la noche, a la hora de dormir, decidí caminar una vez más por los pasillos de esta academia para poder conocer mejor el lugar donde estaba, o sea, la academia de cadetes. Recuerdo que aquella noche caminé un montón, ya que la academia era un tanto enorme, y cuando estaba regresando a mi habitación, de repente, me pareció escuchar la risa de una mujer. Revisé varias áreas, pero no encontré nada, así que decidí regresar a la cama, y mientras dormía, sentía como si alguien me acariciara la cabeza. Ya para el tercer día, estaba seguro de que había algo increíblemente extraño y perturbador acerca de este lugar, y no me podía quedar tranquilo acerca de eso, pues era el lugar donde me estaba quedando. Si me hacía el tonto con esta situación, tarde o temprano iba a sufrirla. No fue sino hasta la siguiente noche que finalmente pude saber lo que estaba pasando. Esta vez me sentía extrañamente asustado y no podía quitarme la preocupación de encima. Y fue cuando finalmente vi a una mujer caminando directo hacia mí. Su atuendo era un tanto peculiar, pues usaba un vestido de novia, y algo muy característico es que a pesar de que la podía ver, se notaba un tanto, no lo sé cómo debería describirlo. Supongo que lo más acertado es decir que se veía un tanto transparente. Literalmente, apareció frente a mí, así sonriendo como si nada pasara. Y el aspecto que tenía, bueno, debo decirte que no era para nada una mujer fea. Por el contrario,
Era una mujer muy hermosa. Sin embargo, había algo en su mirada que, no lo sé, supongo, me hacía sentir un poco temeroso. No permití que se me acercara y simplemente me di la vuelta y salí corriendo. Sin embargo, algo que me sorprendió fue que inmediatamente hice eso. La mujer se puso a llorar. Su llanto, a cada segundo que pasaba, se hacía más y más fuerte. Y la verdad, yo me preguntaba cómo es que yo era el único que podía escuchar este fuerte llanto, si usualmente los dormitorios estaban llenos. Honestamente, imaginé que algo extraño ocurría en este lugar, pero jamás en mi vida pensé en algo así. Sin embargo, esto no era todo. Parecía como si, con este grito, ella hubiera llamado más entidades. En cuestión de segundos tuve que ver cómo criaturas extrañamente inusuales arribaban al grito de esta mujer. Créanme cuando les digo que jamás en mi vida había sentido tanto miedo como este día, y tampoco me había sentido de esa manera jamás. Fue horrible. Una de las experiencias más traumáticas y fuertes de mi vida. Yo imagino que, por muy valientes que seamos, cualquier persona en esa terrorífica situación haría lo que yo hice: huir. Lo digo sin vergüenza alguna, ya que la situación estaba más de lo que mis manos podían manejar. Sin embargo, mientras yo huía, podía notar claramente cómo me perseguían. Esa vez tuve que pasármela huyendo toda la noche. Y finalmente, cuando el día llegó, llamé al instructor de mi academia de cadetes para pedir que me regresaran. Sin embargo, él me dijo, o más bien me advirtió, que debía terminar un trimestre entero. No tuve más remedio que aceptar y no hacer más salidas nocturnas a partir de ese día. Sin embargo, cada que duermo, siento como si algo o alguien me observara. Muy bien, oyentes, vamos con el último relato de esta noche. Buenas noches a toda la comunidad. Me llamo Gregorio. Tengo 54 años y soy un militar retirado de las Fuerzas Armadas de mi país. Serví por 20 años ininterrumpidos a la causa. Esta historia ocurrió cuando ya llevaba apenas unos 3 años en el ejército. Yo me encontraba patrullando en nuestra zona y de repente un grito nos hizo movernos. Resultaba que el lugar donde hacíamos labores de vigilancia en realidad era un sitio donde el ejército probaba sus experimentos y era el lugar donde el mejor científico de nuestro país podía hacer lo que quisiera. Repentinamente, el interior de aquel edificio salió apresuradamente una persona totalmente cubierta de pies a cabeza. Si hubiera intentado entrar, obviamente la hubiera intentado detener. Sin embargo, ya que estaba saliendo, bueno, no creo que vaya a haber problemas. O eso pensaba, hasta que repentinamente una estridente alarma comenzó a sonar desde el interior del edificio. Casi de inmediato mi superior llegó y nos ordenó a ir a buscar a esa misma persona que hasta hace unos momentos había salido con prisa y totalmente cubierta. Honestamente, yo me preguntaba el porqué de esto, pero órdenes son órdenes, y yo era un soldado, así que tenía que aceptar las órdenes de mi superior. Tuve que salir corriendo y adentrarme en un bosque, pues ese fue el único lugar en el que esta persona fue observada gracias a las cámaras, y de ahí lo que venía era trabajo de, no lo sé, supongo que podría decirse que era una cacería. Después de mí, mi compañero también hizo lo mismo y se adentró en el bosque, y juntos nos pusimos manos a la obra para encontrar a quien sea que buscáramos. Por la radio le pregunté a mi jefe por la situación de esa persona y básicamente me contó que los científicos le habían inyectado múltiples cosas. En otras palabras, era un experimento que se había acabado de escapar. En ese punto,
Yo me preguntaba a qué clase de experimentos era sometida esta persona, y no pude llegar a entender hasta el día de hoy de qué manera inhumana esta persona habría sido tratada dentro de aquel laboratorio. Lentamente revisamos el perímetro, y sin duda alguna logramos ubicarla, pero estaba ahí sobre un árbol como si fuera un animal. De inmediato, esa persona saltó desde ese árbol, y fue ahí que se descubrió su rostro. Pude notar que con quien estábamos tratando era en realidad una mujer. Sin embargo, podías notar cuánto había sufrido al ver su piel. Tenía marcas de cocido en toda la piel, como si fuera un Frankenstein. Intenté hablar con ella. Sin embargo, gritó e hizo un fuerte ruido que, por unos segundos, me dejó totalmente sordo. Esta mujer me comenzó a mirar directamente a los ojos, pero no era una mirada normal. Más bien, era algo así como cuando un león va a atacar. No sé cómo logré identificar esto, pero el hecho es que me sentía tan intimidado que lo único que pude hacer fue dar media vuelta y salir corriendo. Naturalmente no es algo que haría, pero si ustedes hubieran visto el rostro de aquella mujer, entenderían por qué me sentía tan asustado. Lo único que hice fue correr tan rápido y lejos como mis piernas me lo permitieran. Sin embargo, la mujer o el experimento, como ustedes lo quieran llamar, era sorprendentemente más rápida que yo y no tardó en tumbarme en el suelo. Intenté forcejear, pero era inútil, pues era extrañamente fuerte. No sabía lo que ella quería hacer, pero podía notarlo en su rostro. Estaba seguro de que ella estaba furiosa y se iba a desquitar conmigo justo en ese instante. Yo simplemente cerré mis ojos y nada pasó. De hecho, la mujer ejerció menos fuerza y de inmediato yo intenté quitármela de encima y salir corriendo. En ese momento, me di cuenta que lo que hizo posible que me escapara fue que alguien le había disparado un dardo tranquilizante. Sin embargo, eso no fue suficiente para detenerla, porque luego, con todas las fuerzas que le quedaban a aquella cosa, saltó hacia mí y de alguna manera me arrancó el brazo. No sé cómo demonios lo hizo, pues en ese momento caí desmayado en el suelo a ver lo que acababa de pasar. Pero según lo que contaron mis compañeros, ella se abalanzó sobre mí e intentó matarme. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, le dispararon otra serie de dardos, y esta vez cayó dormida. Nunca supe lo que pasó con aquella mujer, ya que me transfirieron a otra área después de eso. Pero a decir verdad, es algo que siempre me ha generado curiosidad.